A ver, una consulta antes de avanzar. Hay algunos estudiantes que no tengo sus correos, no les he podido mandar el examen. Solamente hay de 19, el resto no han dado examen, el primer examen ya están debiendo. Ya, por favor, los que no han dado examen, el primer examen, escríbanme para mandar ese link, y también porque no les voy a poder mandarle al segundo si no tengo sus correos, ¿ya? Ahí también en su correo les he mandado las diapositivas de las clases. Bien. ¿Ya? ¿Alguien de los que está acá en la sala no ha dado el primer examen, una consulta? ¿Todos han dado? Yo sí, pastor, yo sí. Alexa también. Ya está el segundo activo hasta el día sábado. Tienen para llenar bien, ¿ya? Las preguntas que no los califica y han puesto bien, los voy a considerar. No se preocupen esos, ¿ya? A veces no sé cómo hacerlo en el sistema, pero considero, por ejemplo, textos claves de Romanos, ejemplo, ¿no? Entonces usted escriba ahí nomás. Hay otras opciones. La que crea conveniente, usted marque. Ahí también está hecho el examen para que todos se saquen 80, 90, el excelente 100, ¿ya? Pero ahí está todo. También para confundirnos un poquito está ahí, ¿no? Entonces hay que usar mucho tino. Muy bien. A ver, vamos al libro de Efesios, ¿no? Ya, Efesios. Me encanta el libro de Efesios. ¿A ustedes no les encanta? Si usted tiene muy baja autoestima, lea el libro de Efesios y vea quién es usted en Cristo Jesús. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién es usted en Efesios? ¿Ya? Usted es bendecido, escogido, predestinado, acepto, es redimido. Versículo 8, hizo sobreabundar, tiene herencia, somos para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados. Uy, léalo, muy interesante. ¿Ya? El libro de Efesios. A ver, ¿a quién le toca la exposición? Libro de Efesios. A mí, pastor. Adelante, adelante. ¿Ya? A ver. Adelante, adelante, Carlos. Amén. A ver. Préndame. Sí, un momento, pastor. Estoy ya minimizando acá las ventanas de las cámaras. Ahora sí. Vamos, Carlitos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, hermano, buenas noches. Los saludo en el precioso y bendito nombre de Jesús. En esta oportunidad a mí me toca exponer el libro de Efesios, ¿no? Epístola de Pablo, ¿no? La carta o la epístola de Efesios fue para, bueno, la historia dice que fue escrita para Éfeso, ¿no? Las iglesias de Éfeso, pero específicamente también se dicen que no tenía destinatario la epístola a los Efesios o la epístola de Éfesos. Bueno, la epístola a los Éfesos, abreviada generalmente Efesios, es el 10º libro del Nuevo Testamento. Se atribuye su escritura a Pablo de Tarso, ¿no? En Roma para sus seguidores de la iglesia de Éfeso en Asia Menor.
¿no? Éfeso se encontraba pues en Asia Menor, ¿no? Alrededor del mismo tiempo del escribir la epístola a los colosenses, teniendo ambos textos muchos puntos en común. A partir de 1792, algunos estudiosos le han definido como el libro de Éfeso como Deuteropaulinas, es decir, escrita con el nombre de Pablo por un autor posterior que ha sido influenciado por su pensamiento. O sea, hay dos versiones, uno que afirma que la epístola de los Efesios fue escrita por Pablo, pero en el año 1792 algunos estudiosos también definen que la epístola de Efesios es una deuteropaulina, es decir, escrita con el nombre de Pablo, influenciado por sus pensamientos. Dice, o sea, uno dicen, afirma que Pablo no escribió esta carta. Fecha y lugar de la epístola, ¿no? El libro de los Efesios fue escrito muy probablemente en el año 60 y 63 después de Cristo. Si Pablo fue el autor de la epístola, este sería escrita en Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo, ¿no? Ahí tenemos las citas bíblicas, Efesios 3:1, 4:1 y 6 y 20. Y probablemente inmediatamente después de su llegada allí por el año 62. 4 años después de haberse separado de los líderes de Éfeso en Mileto. Sin embargo, nuevamente, los estudiosos que niegan la autoría de Pablo detectan la carta entre el año 70 y 80 después de Cristo. En este caso, la carta podría haberse escrito dentro de la misma iglesia de Éfeso, ¿no? O sea, dicen que la carta podría haber sido escrito dentro de la misma iglesia de Éfeso. El contenido, ¿no? La epístola, bueno, hace un momento dije que, pues, que la epístola de los Efesios con la epístola de Colosenses tenía una similitud, ¿no? ¿Por qué? La epístola de los Colosenses es en su mayor parte polémica, diseñada para refutar ciertas doctrinas teosóficas que habían entrado en la iglesia de Colosa. En cuanto a los Efesios, no parece basarse en algún asunto en particular, es simplemente una carta escrita por causa del amor de Pablo a sus seguidores en ese lugar e indica su deseo de que ellos pudieran entender todas sus ordenanzas, así como su comprensión personal del Evangelio. El propósito de la escritura. Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez semejante a Cristo recibieran este escrito. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios ayudaría a fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito y llamado que Dios tenga para él. El objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia madura. Aquí se presenta una perspectiva balanceada en el cuerpo de Cristo y su importancia en Dios, ¿no? Entonces, aquí puedo decir, ¿no? Que la epístola de los Efesios fue escrita para que la iglesia pueda tener una madurez espiritual, ya que la iglesia de Éfeso también tenía grandes crisis, ¿no? Una crisis era también la conducta pagana, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? Que adoraban a los dioses y como dijo el pastor en algún momento, y adoraban especialmente pues a la diosa Diana, ¿no? A la famosa diosa Diana de los Éfesos, ¿no? La iglesia de Éfeso se estaba contaminando por esos comportamientos paganos, ¿no? Y también el problema que ellos tenían era que no había una unidad entre los gentiles y los judíos, ¿no? Había una desunión, ¿no? Y el propósito de la escritura era que la iglesia pues madurara, ¿no? Para que se convirtieran en verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y pudieran fortalecer y establecerse como creyentes para cumplir el propósito de Dios. El bosquejo es la salutación, Efesios 1:1-1:2, la iglesia en el propósito de Dios, Efesios 1 del 3 al 14, la iglesia en el poder de Dios, Efesios 1:15 y 2, capítulo 2, versículo al 10, la iglesia como la casa de Dios, Efesios 2:11 al 22, la iglesia como la revelación de Dios, Efesios 3 del 1 al 13, la iglesia y la plenitud de Dios, Efesios 3, 14 al 21, la iglesia y los estándares de Dios, Efesios 4 del 1 y capítulo 6 al 9, la iglesia y la armadura de Dios, Efesios 6 del 10 al 20, ¿no? Y la conclusión. Bueno, aquí nos da a entender pues que Pablo hablaba a la iglesia, ¿no? Que él hablaba a la importancia de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y por eso es que se atribuye este bosquejo, ¿no? Con la referencia a la iglesia.
Versos claves que para mí los he recalcado que son importantes, ¿no? Por ejemplo, por cada capítulo, porque el libro de Efesios tiene 6 capítulos, ¿no? Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Efesios 4:6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 6, del 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Breve resumen, ¿no? La doctrina ocupa una gran parte en el libro de Efesios, ¿no? La mitad de la enseñanza de esta epístola describe nuestra posición en Cristo, y el recordatorio de ello afecta a nuestra condición. Con mucha frecuencia, aquellos que enseñan de este libro pasan por alto toda la instrucción fundamental y van directamente al capítulo final. Este es el capítulo que enfatiza la guerra o la lucha de los santos. Sin embargo, para beneficiarse totalmente del contenido de la epístola, uno debe comenzar por la enseñanza inicial de Pablo en esta carta. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quiénes declara Dios que somos. También debemos estar cimentados en el conocimiento de lo que Dios ha realizado por toda la humanidad. Enseguida debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y nuestro caminar actual. Esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes y nos dejemos de llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por sutilezas de hombre, ¿no? La importancia de esta epístola también es que debemos madurar, ¿no? Ejercitar la fe, ¿no? Para que no nos dejemos manipular o dejarnos llevar por las corrientes de doctrinas, ¿no? Que nos pueden engañar. La escritura de Pablo se divide en 3 segmentos principales, ¿no? En los capítulos del 1 al 3 introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho, ¿no? De lo que Dios ha hecho en el Evangelio, en los primeros discípulos, ¿no? Los primeros cristianos. En los capítulos 4 y 5 expone y existencia. En el capítulo 6 presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria. Conexiones, ¿no? El enlace principal de Efesios en el Antiguo Testamento está en el sorprendente concepto de la iglesia para los judíos como el cuerpo de Cristo, Efesios 5:32. Este asombroso misterio, una verdad no antes revelada de la iglesia, es que los gentiles son herederos juntamente con Israel, todos unidos como miembros de un cuerpo y que conjuntamente comparten la promesa de Jesucristo, Efesios 3:6. Este era un misterio totalmente escondido de los santos del Antiguo Testamento, Efesios 3, del 5 al 9. Los israelitas, que eran verdaderos seguidores de Dios, siempre creyeron que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 7:6. El aceptar a los gentiles en un estatus igual en este nuevo paradigma fue extremadamente difícil y causó muchas disputas entre los creyentes judíos y gentiles convertidos. Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, un concepto nunca antes escuchado en el Antiguo Testamento. Aplicación y práctica, ¿no? Tal vez más que en ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta de la vida cristiana. Hay demasiada gente que ignora la teología y en vez de conocerla, solo quiere discutir cosas y que sean prácticas. En Efesios, Pablo argumenta que la teología es práctica, a fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos entender primeramente quiénes somos doctrinalmente en Cristo. Y bueno, también para enfatizar, pues, los viajes de Pablo a Efesios, ¿no? La primera visita de Pablo a Éfeso fue solo de 3 meses. Se encuentra en la historia de Hechos 18, del 19 al 21.
La obra que fue empezada allí fue avanzada por Apolo en Hechos 24-26 y Priscila y Aquila, ¿no? Aquí pues podemos mencionar a Apolo y a Priscila y Aquila, ¿no? Sobre su segunda visita a principios del año siguiente, él permaneció en Éfeso 3 años, ya que descubrió que en esa región era la llave a las provincias occidentales de Asia Menor. Aquí una puerta grande y eficaz le fue abierta, ¿no? Primera de Corintios 16-9, y la iglesia fue establecida y reforzada por sus diligentes trabajos allí. Hechos 20-31. Desde Éfeso se extendió el evangelio por el extranjero casi en toda Asia. Hechos 19-26. La palabra poderosa creció y prevaleció a pesar de todas las oposiciones y persecuciones que él encontró, ¿no? Sobre su último viaje a Jerusalén, el apóstol desembarcó en Mileto y tras convocar a los líderes de la iglesia de Éfeso, le dio un discurso de despedida, ya que sabía que no los volvería a ver. En él les exhortó a mirar por ellos mismos y por todo el rebaño. Después de orar, hubo gran llanto de todos porque no verían más su rostro. Sin embargo, Pablo dijo ser abandonado en Éfeso al menos una vez, en 2 de Timoteo 1:15. Y bueno, ese es mi trabajo sobre la epístola a los Efesios. Gracias, gracias. Muy, muy lindo, ¿no? La carta de los Efesios. Efesios. ¿Se acuerda en Hechos de los Apóstoles, eventos extraordinarios de la iglesia que hacía? Y hay dos hechos maravillosos en el libro de los Hechos que habla de la iglesia de Éfeso, ¿no? Uno de ellos es de Seba, no sé si se acuerda. A ver, vamos a Hechos capítulo 19, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Wow. Algunos exorcistas querían ser como Pablo y Pedro, ¿no? Como el apóstol Pablo, perdón. Y resultó saliendo desnudo. Por eso, si nos vamos a meter a liberar a aquellos que están poseídos, primero examínese, ¿ya? Vístase primero con la sangre de Jesús. Vístase, arregle cuentas con él, porque si no, le va a botar a patadas el diablo, ¿ya? Y el diablo es muy astuto, muy mentiroso y te saca las cosas en tu cara. El diablo tiene anotado todos los pecados que hemos cometido. Bueno, el otro hecho está en el mismo capítulo, el alboroto en Éfeso, ¿no? Donde la gente gritaba, en grande es la diosa Diana. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta tienen ustedes, por favor? ¿Alguien? Una aclaración. Pastor, Sí. Pastor David, también en Éfeso ellos tenían una iglesia tan grande, ¿no? Éfeso estaba ubicado, ¿no? Prácticamente casi era como un puerto y era un puerto bien importante, donde la mayor gente tenía muchos visitantes, ¿no? Como ahora llamamos muchos turistas. Y en esa ciudad adoraban bastante a la diosa Diana, ¿no? Y también a la vez la Era gente, una zona muy comercial. muy comercial, y también la gente asistía a ese lugar por ver, ¿no? Porque era la iglesia de Éfeso era muy grande y bien hermosa, ¿no? Prácticamente como una maravilla, pastor, ¿no? Eso lo quería hacer el comentario, pastor. Ya.
Habló Carlitos, habló de Deutero Pablo. Deutero Pablo, deuterocanónico Pablo, algo así, ¿no? En la exposición, es una aclaración, ¿ya? Pablo escribió, no es que deuterocanónico lo escribió otro, no, no. Deutero es la 5, como Deuteronomio, es el libro 5, ¿no? O 5 libros escritos por Pablo hasta acá, a la fecha, ¿no? A eso se refiere. También había otra palabra, teosóficos. ¿Has buscado el Significado. significado de eso, Carlitos, o no? La teosofía era un sistema religioso, algo filosófico, místico, ¿no? Y, o sea, ellos decían que son iluminados por un espíritu superior, ¿no? Y que pueden tener conocimiento por la intuición, algo así. Eso está hablando de una teosofía, ¿no? Está hablando. El tema central de los Efesios es la iglesia. Si ustedes se han dado cuenta en su bosquejo, capítulo por capítulo hablaba de iglesia, 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 ¿no? Entonces el tema principal, ¿quiere saber acerca de la iglesia? Ahí está, ¿no? Problemas de la iglesia, todos los libros que estamos viendo, especialmente desde Corintios hasta Segunda de Tesalónica. Él responde, el apóstol, a las inquietudes, las preguntas, los problemas que hay dentro de la iglesia. Pero Efesios exactamente como que da en el punto de la iglesia, ¿no? Ya. Como ustedes dicen, era un puerto, ese templo también de la grande diosa Diana, era como hoy en día en Roma la iglesia católica, ¿no? O también acá en el Perú, no sé si alguna oportunidad le ha pasado, estaba yo caminando por el centro de Lima y una señora se me acerca y me pone acá una estampita del Señor de los Milagros, ¿no? Y me dice una colaboración. Esa colaboración, esa estampita, no sé cuánto vale, pero pedía, ¿no? Y la gente, ella decía, si das más, te va a bendecir más el santito y todo eso, ¿no? Y gran negocio hacían, ¿no? Así, por eso este platero que construía las estampillas de la grande diosa Dana, le quieren a tumbar al apóstol Pablo, ¿no? Porque va, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, la intervención divina le dice, tiene problemas con platero, vayan a los jueces, ¿no? Y no solamente eso, Éfeso era una ciudad donde mentira cantidad. Era una ciudad que no podías creer en nadie, todos hablaban mentira. Era una ciudad donde no moraba la justicia. O sea, la corrupción era pues la injusticia y todo eso. Era terrible, ¿no? Hasta en el matrimonio. Todo. Entonces, Pablo llega ahí con el poder del evangelio. Miren cómo esta iglesia ya estaba firme. Entonces les dice, ¿no? En el capítulo 5, sométanse unos a otros. Les da el ejemplo, así como Cristo se sometió a Dios Padre, así el esposo debe someterse también, amando, mostrando su amor, su cariño a la esposa, ¿no? Así va a ganar el respeto de la esposa. Por eso las esposas aman a sus esposos, ¿no? Y por eso, pero no la respetan. Entonces, el apóstol Pablo dice, la mujer respete al marido, ¿no?
y a los esposos, ame a su esposa, ¿no? Si hay esto, van a decir, ustedes están, la iglesia es la novia de Cristo y Cristo es el novio. Esto es muy interesante, ¿no? Pero al terminar la carta, ya en el capítulo 6, les va a decir, pues, cómo podemos influenciar como iglesia dentro de un mundo caído, donde no dicen la verdad, donde hay injusticia, donde hay corrupción. La única manera y la forma, les dice el apóstol, vístanse como un soldado de Roma, como un soldado romano. ¿Ah? Entonces, vamos a vestirnos como soldados como soldados romanos. A ver, prendan sus cámaras un ratito, a ver, prendan sus cámaras, ¿ya? Todos. Ya les pillé, ya no, el que no prende su cámara es porque no está acá, ¿no? Listo, entendido, bien, ya han prendido sus cámaras, excelente. Vamos a vestirnos como soldados, ¿ya? Usted, yo sé que la mayoría lo sabe, pero esto me encanta a mí. Cuando tú estás ahí en tu closet, en tu cuarto, y después de un duchazo empiezas a vestirte, ¿de dónde empiezas a vestirte? Primero el calzoncillo, ¿no? O el pantalón, todo, ¿no? Pero me encanta que nos vistamos, ¿no? A ver, póngase el casco. El casco representa ¿qué? Póngase, agarre su cabeza, póngase el casco. ¿Ya? El casco de la salvación. Salvación. En la cabeza debe estar nuestra seguridad de la salvación, por si acaso. ¿Ya? Aquí, no, es por la fe. Yo creo en mi Señor. Esa es la salvación, no se pierde. Eso es un tema que van a discutir en teología, ya, ¿no? Nos damos en introducción nada más. Estamos casco de la salvación, la seguridad, la cabeza, ¿no? Por eso hoy en este tiempo hay muchas ideologías que te meten. No eres hombre, puedes elegir lo que tú quieras ser, ¿no? Y por eso está como está nuestra sociedad en este entonces. Vístase casco de la salvación. A ver, a ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo se llama? Otra Armadura. Para vestirnos. Otra armadura para vestirnos. ¿Cuál? La coraza. ¿Coraza de qué es? De justicia. Ya. ¿Cuál es eso en nuestros días? Es el chaleco de antibalas. Pecho. ¿Ya? Mira, el chaleco, ¿sí o no? Ese cubre nuestros órganos de atrás y también acá adelante. ¿Se da cuenta? El hombre justo, en medio de una sociedad injusta, saca pecho porque está haciendo lo correcto, ¿no? La coraza de la justicia. Y nosotros ya somos justificados por la sangre de Jesús en Cristo Jesús. Ya lo han repetido en esta clase en una exposición y también hemos visto en Romanos 5:1. La coraza de la justicia. Entonces, en una iglesia en una ciudad donde está esto, ustedes vístanse de buenos soldados de Jesucristo, ¿ya? El casco, la coraza de la justicia. Dígame otra armadura. El escudo. El escudo de la fe. La palabra, la fe. El escudo, la fe. El escudo era algo que se llevaba en el brazo. Mira, el escudo te protege, ¿sí o no? Y la Biblia dice que esto apaga los dardos que el enemigo, o sea, botaban antorchas encendidas de fuego, usaban los romanos, pero con su escudo protegían e inclusive hasta lo podían apagar, ¿no? Entonces, con fe se puede vencer en medio de una sociedad, ¿ya? Pero estamos viviendo en un tiempo donde no hay mucha fe.
¿Se ha dado cuenta? Ha aumentado muchos ateos. Ha aumentado, ¿no? No creen. Muchos no están creyendo. Hasta nuestros hijos. Con mi hijo está en una etapa de adolescente. Ya está, va a entrar a la etapa, la juventud. Está con 17 años, 18 años ya. Entonces, hay veces nos ponemos a discutir con él, ¿no? Y acerca de la fe, y él dice todo es relativo, y la ciencia, todo. La fe es muy importante, inyectar a la iglesia de fe. Por eso, ¿cómo vas a ver a la iglesia que tiene hombres y mujeres fe? Cuando se van a la oración, porque ellos que oran tienen fe en ese Dios, porque creen en ese Dios. Fe, ¿no? La otra armadura. La espada. La espada. La espada. Espada. Wow. ¿Quién te dice que no debes matar? ¿Ah? ¿Quién dice que no debes ser infiel? La Biblia. Entonces, en una ciudad corrupta, mala, pecaminosa, hasta lo último, el apóstol Pablo anima a los efesios que tomen toda la armadura, no alguna, no una parte, vístase de toda la armadura, les dice, ¿no? Tome la espada de doble filo. Esta es la daga que corta el pecado, ¿no? Entonces, la espada. Wow. Entonces, hay que saber, no sé si creo les dije, la Biblia en sí, la letra es muerta, no tiene nada de poder. Pero tiene poder cuando tú la lees, cuando tú la estudias, cuando tú la memorizas. Por eso Romanos va a decir, renovando vuestro entendimiento. ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Cuando la leemos y la metemos acá, ¿no? Y estamos pues seguros, con fe, con el escudo, en tanta mentira. Hay que decir la verdad. El cinturón de la verdad, ¿no? ¿No? Cuando la verdad no se compra, no se vende, ¿no? No se viste de lo... No sé si usted sabe esa historia de que un día fueron a bañarse la mentira y la verdad. Y se fueron al río y se bañaron. Y la verdad dejó su ropa, la mentira también dejó su ropa. Y después de bañarse, la verdad dijo, wow, la mentira, primera vez dijo la verdad, que iba a venir a bañarse y vino. Pero su plan era otro de la mentira, que saliendo se puso la ropa de la verdad y se escapó. Entonces la mentira iba disfrazado de la verdad por las calles. Pero la verdad no se puso la ropa de la mentira, se fue desnudo a su casa. Desnudo se fue a su casa y desnudo se fue por la calle. La verdad, aunque duela, desnudo hay que hacerlo. Hay que decir la verdad, porque es en una iglesia donde hay mentira, donde hay injusticia, donde no hay fe, no hay seguridad. Entonces, tiene muchos problemas, pero la única manera es esta. Con estas armas destruimos a las potestades de las tinieblas del aire. Eso nos dice Efesios, está diciendo. Te cuelgo El calzado de la paz. El evangelio, ¿no? Los calzados. Hay que caminar con el evangelio. Hay que llevar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Aquellos que van, dice, sembrando con lágrimas, vendrán cosechando con regocijo. Wow, entonces, hermanos, vistamos a la iglesia de todas estas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder resistir, dice, firmes, al enemigo, para estar firmes. El diablo, ya que está bien organizado del aire, de las tinieblas, de las regiones celestes, pero la iglesia
¿no? Bien No robado. estamos bien organizados. Mira cómo está organizado el comunismo en estos tiempos. Está entrando, wow, está haciendo, pues, tomando el poder, ¿no? Y ahora están las cosas difíciles. Y ahora ya no tengo que abstenerme de comer un pan menos ahora. Tengo que hacer dieta. ¿Cuánto me voy a dar el pan? ¿Ah? Entonces, Efesios, wow, ¿no? El libro de Efesios. A ver, Gálatas, Efesios, eso es lo que está hablando. A la iglesia, wow, el capítulo, estoy como retrocediendo, ¿no? Capítulo 5. Lindo. Andad como hijos de luz. La iglesia debe andar en unidad. Wow, la unidad. A ver, la iglesia tiene que trabajar, ¿no? En personas, porque mucha gente está viviendo así ahora. Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. No, el Espíritu Santo dentro de la iglesia no se está moviendo. ¿Por qué? Hay mucha gente amargada, enojada, con ira, grita, o sea, hace sus pataletas, maldice, ¿no? Todo con malicia. Entonces Pablo les va a decir, quítense de vosotros todo eso. Sean así en la iglesia, benignos, ¿no? Sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Cristo. El modelo del perdón es Cristo Jesús. Me dejo entender, ¿no? Amén, pastor. ¿Alguna pregunta? Max, con esos lentes ahí, su fotografía. O sea que... En el capítulo 6:4 también, pastor, dice, y vosotros también, mira, una cosa importante donde dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Muchas veces nosotros, pastores, las mamás más que nada, ¿no? Sabemos de repente no tener la paciencia de decir, ¿sabes qué, hijos? O sabemos decir con palabras ásperas a nuestros hijos. La importancia de buscar la forma como tratar y cómo corregir a nuestros hijos. Efesios y Gálatas es importante, pastor, en cuanto a la forma de la vivencia como cristianos. Que no solamente ser cristiano es ir solamente un domingo o un jueves o un martes, ¿no? Sino que es ser verdaderamente convertidos y ser imagen como buenos vecinos, como buenos hermanos, como buenos padres y como buenos hijos también. O sea, ser buenos cristianos, ¿no? A imagen de Jesús. Y eso, hacer reflejos para los vecinos, para que ellos también puedan ser convertidos, seamos nuevas personas, nuevos seres vivientes como Cristo, para que podamos evangelizar. Porque si nosotros seguimos teniendo la amargura, hermanos, dentro de nosotros, ¿qué imagen, cómo vamos a evangelizar si no somos ejemplos, ¿no? Como buenos padres, como buenos hermanos. No tenemos el perdón, no llevamos el gozo dentro de nosotros. No llevamos la victoria, como dice, sino que somos renegados y solamente vamos con una apariencia, ¿no? Como un cristiano rutinario. Eso nos habla Efesios, que seamos diferentes de Romanos. Es muy bonito el Nuevo Testamento, hermanos, ¿no? Las controversias que hay, ¿no? Antes había, imagínense, las controversias entre los mismos judíos, ¿no? De la circuncisión y los no circuncisos. Lo mismo ocurre ahora en las iglesias, entre hermanos. Estamos diciendo, no, ella habla bien, ella predica bien, o canta bien, o no canta bien, que no. Eso, hermanos, debemos de quitarnos de toda maledicencia, como dice la palabra, ¿no? Y de verdad que debemos de ponerla en práctica, hermanos, ser diferentes. Excelente, hermana. ¿No les dije? Ahí, las mujeres tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Los frutos, los frutos. Las mujeres pueden hacer 2, 3 cosas a la vez, que el hombre nada, ¿no?
La mujer está cocinando, está cargando su bebé, con el piecito le está haciendo jugar al otro, está en el suelo. Sí, exactamente, padres, ¿no? Nos encanta el capítulo 6, solamente decir, hijos, obedezcan a sus padres, ¿no? Para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Pero hay una gran responsabilidad de nosotros los padres, de no provocar a ira a vuestros hijos. Exacto. Wow, es doloroso. Creo que les conté o no, que tenía un joven de un pastor que es homosexual. Y es doloroso, ¿no? ¿Por qué este joven se ha vuelto así? ¿Por qué no sigue el camino? Y yo lo tuve un mes a este joven y el papá me pidió por esto, ¿no? Pero tienen una teología equivocada por esta razón. Su hijo está así, ¿no? Y ayudó también a mí, a mis hijos, para que vean el camino del bien y del mal, ¿no? Que están eligiendo. Eso. Y como papás necesitamos todos los días mucha sabiduría. No provocar, hay que preguntar por qué llegaste tarde. No hay que gritarle. Papá, es que se me apagó la batería del celular y no lo vi la hora y por esta razón llegué tarde. Hijo, aquí he estado en la puerta esperándote como el hijo pródigo, con mi fresada abrigando y hace mucho frío. Aquí estoy. Te amo. Estaba preocupado por ti. Eso cambia totalmente. Pero si lo esperas con un chicote y, ya se iba a tomar, emborracharte, y ¿con quién habrás estado? Y vienes así. No ayuda en nada. No ayuda en nada. ¿No? Salga con su hijo, comparta, coma. Aunque no haya mucho, pero un cafecito por ahí, tómense, ¿no? Mi hija está con 16 años y imagínate esa edad. Hay gallinazos, los jóvenes están silbando, dando vuelta, pero ay, qué lindo. Salgo con mi hija se cuelga de mi brazo, nos vamos a tomar un café y entonces, y me cuenta, ¿no? Papá, ese muchacho quiere estar conmigo, ¿no? Y hablan las cosas. Hay que amar a los hijos, no provocamos a ira, hay que prepararlos porque van a enfrentarse a estos enemigos invisibles, a enemigos visibles también, y vistámoslos a nuestros hijos, porque si lo mandamos a nuestros hijos a la guerra sin vestido como un soldado, ellos van a morir allá. Por eso en la universidad le van a enseñar filosofías huecas, diabólicas, ideologías que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, hijo, acá está la verdad. Si allá tú te dejas engañar, te dejas convencer, allá, esa es tuya. Entonces, pero acá, por eso, no diga, lee la Biblia a su hijo. Usted lea y déle el ejemplo. Yo, a propósito, yo estoy agarrando, estoy leyendo y él viene, papá. ¿Qué haces? Leyendo, hijo. Mira, camina lo que dice. ¿No? Entonces, y a veces paso por su cuarto y veo, ya está leyendo la Biblia. Ya que eso me llena a mí de gozo, ¿no? Pero que encuentre otra cosa haciendo en el cuarto o no. Tantos juegos que hay en la computadora, en estos tiempos, en el celular. Wow, entonces hasta los juegos también hablen de ello, ¿no? Hay que dar tiempo a los hijos. Esta cuarentena nos ha ayudado muchísimo para pasar tiempo con los hijos, para salir a caminar,
nos ha ayudado bastante. Realmente a mí me ha ayudado bastante porque yo ya los tenía perdidos a mis hijos. Hablando así, porque me duele. Estaban en el colegio hasta desde las 6 de la mañana que se levantaban, venían a las 2 de la tarde, almorzaban, 3 de la tarde iban a sus ensayos de deporte y de todo. Y no había tiempo para hablar. En la noche venían cansados. Papá, tengo tarea para mañana, voy a hacer mi tarea. Pero este tiempo nos ha fortalecido bastante. Vamos a Filipenses. Y Filipenses son 4 versículos y con esto ya cerramos. Aunque nos queda todavía Colosenses, Tesalonicenses. Bueno, vamos a acomodarnos para completar todo la meta que nos hemos propuesto, ¿ya? Colosenses. ¿Quién le tocó Colosenses? Tiene 12 minutos para exponer. Filipenses, pastor. Sí, Filipenses. Ya que dije Colosenses, creo, ¿no? Perdón, ya. Hermana Idea, ¿sí te toca? No, pastor, me toca a Tito. Ay, ay, ay. ¿A quién le toca? ¿Quién dice yo? Filipenses. Gálatas, Efesios, Corintios. Pastor, ¿me Sí. podría pasar su número para mandar el video? ¿Mi número? Al hermano Juan Pando le toca Filipenses. ¿Está acá o no? Pastor Juan David, ¿me podría mandar su Pando. número por acá, por el chat de Zoom para mandarle el video por WhatsApp? Ya. 9, 6, 4, 45, 91, 39. 9, 6, Otra 4, vez, 45, pastor. 91, 39. Ya, ahí está. Ahí está en el chat, ¿ya? 964. El hermano Juan Pando no ha venido, no está conectado. Ya. No. Filipenses habla Filipo, la iglesia de Filipo, ¿no? Filipenses. Es una iglesia preciosa también de Filipo, donde, el apóstol Pablo se encontraba en problemas y es muy posible en la cárcel o necesitaba recursos económicos y esta iglesia les dice, ¿quién va? Hemos recogido una ofrenda y ¿quién le lleva allá a los filipenses? Perdón, al apóstol Pablo. Nadie quería llevar porque había temor que le roben. Además, en ese entonces las monedas pues se llenaban en sacos y pesaban, ¿no? Y nadie, por ahí había un hombre llamado Epafrodito, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Epafrodito es? Epafrodito, él lleva el apoyo y aprovecha el apóstol Pablo de escribir esa carta y con él mismo regresa la carta a los filipenses. Tú vas a punto de morir él, dice, ¿no? Pero para que no tengan tristeza, el Señor lo sanó, lo fortaleció. Y esta carta es tan preciosa porque el apóstol les dice, para mí el vivir es Cristo. Y también estaban padeciendo bajo la persecución, ¿no? Y entonces los anima y les dice, sufran por un poco de tiempo porque viene lo mejor, ¿ya? A ver, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que Descáis por él. esto el Evangelio no es simplemente es prosperidad, ¿no?
que cree en Dios, te va a ir bien, tus problemas se van, siembra y vas a cosechar al 100 por 1. Ese es un evangelio falso, ¿no? El evangelio verdadero también está, acá nos dice el apóstol, que es, como dice, padezcáis por él, por la causa de Cristo. Y el apóstol no se avergonzó de sus cadenas, no se avergonzó de decir que estoy en la cárcel. Más bien los anima y les dice, hay que humillarnos así como Cristo, ¿no? Se humilló hasta lo más bajo, a lo más sumo, como un siervo. También que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en toda la iglesia, así como lo hubo para el apoyo para el apóstol Pablo, ¿no? Ese sentir, ¿no? A ver, ¿dónde está? En el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios, sino a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta humillación, el que se humilla será exaltado. Y Dios lo humilló, pero lo exaltó a lo sumo, a sentarse a la diestra de Dios Padre, para que toda rodilla se doble delante de él y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Maravilloso el libro. También les dice que sean luminares, ¿no? Que hagan las cosas, pues también había mucha murmuración. Eso es, wow. Hay mucha murmuración ahí en las iglesias. Cuando llegué acá a Oxapampa, un hermano venía y con el chisme o murmurando, o venía para murmurar de otro. Entonces, Señor, dame sabiduría. Y el Señor me dijo, bien, a la hermana que viene, no te permito que hables detrás de tal hermana. Si quieres hablar mal, anda, llámalo y lo traes acá. Y acá le decimos en su cara. Porque venían, pastor, me han dicho. ¿Quién te ha dicho? A ver, voy a anotar acá en mi, ¿no? Voy a anotar acá. ¿Quién te ha dicho? Y yo voy entonces, ahí simplemente era su invento de ella. Entonces, hay que sacar al escarnecedor y acaba la contienda, ¿no? Eso dice un Proverbios también. Entonces, y había una hermana que hacía problema bastante. Entonces, a los presbíteros le digo, hermanos, hay que acabar con ella. Nos duela o no nos duela, pero hay que enfrentarle. Y en otra le hemos hecho todo lo posible hasta que lo enfrentamos y le dijimos, hermana, tú eres el problema, no es otros. Y se resintió y se fue. Se acabaron los problemas, ¿no? Capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer? Ahí está el para qué, el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras. Esto necesitamos en estos tiempos la iglesia, ¿ya? En medio de una situación caótica donde el dólar sube y si sigue subiendo va a haber protestas, va a haber marchas, que subió el gas, que los transportistas, hermanos, va a ser difícil, pero como iglesia, la iglesia está llamada a ser luz, pues, a ser sal, ¿no? Y por eso, hermanos, más que mirar estos libros de una forma
como introducción, dice al Nuevo Testamento, introducción a cada libro, ¿no? Yo estoy viéndolo así para que usted pueda leer más y amar más la palabra del Señor. Y aquí está la sabiduría de Dios para lo que necesitamos en estos tiempos. ¿Ya? El capítulo 3. Prosiga al blanco. Y en el 4, regocíjese en el Señor. Y de Filipenses 4:13, no le voy a preguntar, pero aquel que me lo sabe, el 4:19, ya se gana sus 5 puntos más, sin buscarlo. Es su versículo favorito de mi esposa. ¿Ya? Mi Dios pues suplirá todas las riquezas que os falta conforme a la gracia de Cristo Jesús. Ya lo busco. Ah, no, pues sin buscar, Está googleando. Como que no prendió su cámara, no vale, ¿no? ¿O sí? Ah, pues, ¿qué hice con cámara Mi prendida? Dios pues suplirá todas las riquezas que os faltan. Chamullo. No, sí la sé. Excelente. Sobre todo cuando estaba sin plata. Todo lo que os falta, dice, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Amén. 5 puntos Amén. más para la hermana Idea. Ya, con 10 puntos. Así es. Está linda la hermana idea. Está bien. Mi esposa tiene un lindo testimonio. Les cuento para terminar ya y irnos, ¿no? Un día estaba escuchando Radio Shalom, ahí sola, y algo había pasado que faltó el presupuesto, ¿no? Y escuchaba a Promesas de Dios de Donizete Barrios, y él decía: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas, y yo voy a orar por ti, decía, ¿no? Pero quiero que hagas algo. Ve a tu refrigeradora, y si está vacía, y dile: Señor, llénalo de carne, de huevos, de queso, de yogur. Y a mi esposa se le ocurrió hacer eso, ¿no? Amén. Y fue increíblemente todo lo que ella dijo ahí. Al siguiente día, o al tercer día, no sé qué, le traen: hermana, aquí está lo que en nuestro corazón hemos sentido para usted. Amén, así es. Vía carne, no sé cómo, pero Dios es poderoso y usa también a sus siervos, y lo que le pedimos se hace. Y entonces ella dice: pues mi Dios suplirá todo lo que os falte, no caprichos por si acaso, ¿ah? Todo, pastor, todo lo básico, lo que necesitas, lo que te es útil, ¿no? No caprichitos. Dios no te va a suplir un auto pues para que vayas a las líneas de Nazca, Paracas o a Cusco, ¿no? A ir a La Pana a tomarte selfies y lo publiques por Facebook. No. Pero si le todo pides lo que un auto anhela tu pues, corazón. para evangelizar, para las misiones, yo creo que Dios va a suplir, ¿no? Amén. Bien, hermanos. Ahí tienen mi número. Los que les falta su examen o no tengo sus correos, tengo de 19 sus correos, mándenme, escríbanme: pastor, ¿cómo hago? Yo les mando el link. ¿Se puede hacer el examen 2 veces, pastor? Sí, se puede, no hay problema. 445, pastor. ¿Cómo? Su número de celular, pastor. Ahí está en el chat del Zoom. Ahí está, ¿ya? Ahí está. ¿Sí se puede hacer 2 veces el examen? Sí se puede hacer, ¿ya? Ay, pero no, con otro correo. No va a poder hacer. Ya, voy a ver la forma cómo hacer 2 veces, y la mayor nota lo promediamos, y esa es tu nota. Si haces 2 veces, ¿no?
¿Ya? Bebito. Pero ya sin ayuda, pues la primera vez, no, pero la segunda ya. Pastor, pero en el ayuda. examen, ¿cuál es la nota más baja ya? La más baja, o la más baja, ¿qué nota es? Desaprobatoria, de 52 para abajo. Ah, 52. Ah, no, ya probé. Ya. Pastor, pero en el examen, pastor, en el examen, por ejemplo, hay unas preguntas para poner, por ejemplo, textos bíblicos. Ya. El texto bíblico, ¿tienes que poner la cita bíblica o tienes que escribir el texto bíblico? Depende de ustedes, ¿no? Cómo lo saben, cómo se acuerdan. Si hay varios, pongan varias citas, ¿no? Pero solamente que la cita, ¿verdad? tú recuerdas, pues, ¿no? Ajá. Y esas yo lo sumo, esa pregunta, Pero me yo le sumo al final de tu nota y le aumento esos puntos que te faltan, ¿ya? Así es todo. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribir. Pastor David. Sí. Me parece que por correo usted mandó tarea. Así es, por el correo. Examen. Tienen sus diapositivas, tienen su examen, el link. Respondan, ¿ya? Ya, así el WhatsApp del grupo. Yo no quiero crear otro grupo porque tengo muchos grupos, ¿ya? Y al crear al WhatsApp está ahorita solamente administradores. Voy a pedir al pastor Timoteo que me ponga administrador también para poder, poner administrador 2 o 3, creo, ¿ya? Entonces voy a pedir para poder mandar por ahí también al grupo. Se manda a todos, más fácil, ¿no? Bien, vamos a orar. A ver, despídanos con una oración. Pastor. Ok. Pastor. Sí. Quería al toque un 5 para hacerle recordar que mañana es el culto mensual de los seminaristas, los que disponen su corazón y servicio a Dios. Los esperamos mañana a las 8:30. En la noche. 8:30, creo, 9. ¿Sí? En la noche, ¿no? Pastor. Esa hora de 7:30 a 9 yo tengo oración con la iglesia. Y me va a ser las 8:30. Ajá. No, a las 8:30 lo hacemos de 8:30 hacia adelante. Normalmente a las 9 se conectan, pues, ¿no? A las 9 ya se conectan. Ya, listo. Entonces, quizás a las 9 pueda conectarme, ¿ya? Ok, un abrazo. Vamos a orar antes. Vamos a sellar esta palabra con una palabra de oración. Hermana Aide Pino, por favor. Adelante. Amén, pastor. Soberano Padre, una vez más, Padre mío, ante tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, por las enseñanzas, Padre mío, a través de tu Hijo, tu siervo, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber entendido, Señor, tu palabra, de que debemos de vivir, Señor, gozosos, con paciencia, Señor, con templanza, Padre mío, llenos de amor, Padre bendito. Soberano Dios, cámbianos, Señor, día a día más, porque somos barro, Padre mío, y tú eres nuestro alfarero, Padre soberano. Oh Dios amado, en tus manos están nuestras vidas, Señor, y eres tú, Señor, quien cada día, Señor, nos moldeas, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de conocerte cada día más, Padre bendito. Bendice, Señor, al pastor, bendice, Señor, a todos tus hijos, Señor, que vamos aprendiendo. Y bendice, Señor, también esta noche, Padre mío, para hacernos descansar, Padre Santo, en tus alas. Bendito eres tú, Señor, soberano Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Hay un secretario del grupo de estudiantes? ¿Quién tiene toda la relación de sus contactos, de sus celulares? Si tienen, me mandan a mi WhatsApp, por favor, ¿ya? Alexis, pastor. Ya, Alexis, por favor, mándame todo lo de los estudiantes, su contacto, ¿ya? Gracias.